Bendiciones, mis amados hermanos, una vez más en sus hogares, pero con la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar del fuego, un elemento que es muy respetable porque transforma. Tiene la capacidad de transformar lo que en él se consume, pero también el fuego es protección. Todos los campistas, los que están al aire libre, saben que es indispensable porque también es parte de la supervivencia. A través del fuego se hierve el agua, a través del fuego se cocinan los alimentos, nos ayuda para que el medio ambiente, los bichitos, los moscos no nos piquen. En fin, el fuego tiene muchas características importantes y en esta hora vamos a mirar un versículo en la Biblia que nos habla de él de una manera diferente. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 1, vamos a ver el verso 8. Dice la Escritura, Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ya allí en Hechos capítulo 2 vamos a mirar Hechos capítulo 2, el verso 1 y 3. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Ellos recibieron ese fuego. El Señor Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto se cumplió allí el día de Pentecostés, cuando ellos estuvieron buscándole, dice la palabra de Dios, unánimes allí en el aposento alto. Dice que fue un estruendo y vino sobre ellos ese fuego de Dios. Bien, en medio de ese fuego el Señor dijo: recibiréis poder. Ese poder es dinamis. ¿Qué es dinamis? Dinamita. O sea, ese fuego es un fuego de poder, de autoridad, realmente de reacción, de poder frente a las circunstancias. Algunos piensan que ese fuego ya como que se extinguió, como es algo diferente, pero vamos a mirar la palabra del Señor allí en Efesios capítulo 1. Y vamos a aclarar un poco lo que nosotros debemos comprender. Efesios 1, 13, 14. Dice la Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Todo aquel que ha recibido la palabra de Dios y ha creído que Jesucristo es el Señor, dice la Escritura que es sellado, que tiene en su vida el Espíritu Santo, por lo cual hay fuego de Dios en cada corazón que ha recibido la palabra de Dios. La razón, hermanos, de que ese fuego esté en nuestra vida y lo que hace ese fuego en nosotros, en primer lugar, ese fuego nos fortalece. Como ya dije, el Señor usó esa palabra: recibiréis poder, recibiréis dinamita, autoridad, unción. Ellos recibieron la capacidad de dejar atrás todas aquellas cosas, sus temores, y poder hacer que la iglesia creciera. Pero en segundo lugar,
ese fuego es dada a la iglesia. El Espíritu Santo que está en cada creyente, está en el corazón de cada uno de nosotros con una razón importante. Y esa razón vamos a mirar Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Mateo, vamos a ver en la palabra del Señor, Mateo 28, 18 al 20. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia, cuando Él les dijo, vayan y van a recibir ese poder, ese dinamis, ese poder, esa autoridad, ese fuego de Dios en sus vidas, allí en Hechos, le dijo: y me seréis testigos. Uno de los propósitos grandes es la multiplicación de la iglesia. La iglesia tiene que propagarse. Y aquí en Mateo 28 nos está diciendo que seremos testigos y que nosotros les hablaríamos de esa palabra. Ellos tendrían que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Compartir esa palabra de salvación. Uno de los propósitos grandes del dinamis, del fuego de Dios, es que nosotros hablemos las maravillas de Jesucristo, que nosotros hablemos de que Jesucristo es el Señor y que en ningún otro hay salvación, solo en Él. Pero también me gustó muchísimo en estos días el testimonio de la pastora Xiomara, que habló de la necesidad que tuvo en su corazón de orar por un hombre que en alguna ocasión le había hablado a ella de la palabra, pero su fuego estaba apagado, se estaba apagando, se estaba extinguiendo. Dice que sentía en su corazón la necesidad de compartir, de orar por él, y le llamó y habló con él y empezó a orar, y aquel hombre cambia esa actitud de su corazón. Hemos recalcado en estos días la cultura de la oración. ¿Qué es la cultura de la oración? Que a toda persona que nosotros llamemos, nosotros bendigamos con ese poder que hay en nuestra vida de la palabra. Orar por esa persona. Todo amigo, usted no deje pasar ese momento, sino diga: amigo, pues te llamé para saber cómo estabas, pero también quiero en esta hora orar por ti, quiero orar por ti. Y si alguien viene a visitarnos, bienvenido, ¿cómo estás? Sí, vienen a hacer una visita, pero antes de irse quiero bendecirles, vamos a orar por ellos, que en nuestra vida haya esa cultura de la oración. La iglesia existe para bendecir. Dice Primera de Tesalonicenses, vamos a mirar capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por tanto, vamos a mirar esta versión de aquí. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Necesitamos fortalecernos, necesitamos alentar, levantar al que está caído. ¿Y qué mejor que tener esa cultura de oración? Que las personas sientan que son importantes y que nosotros de esa manera también le presentemos a Jesús. ¿Por qué hay personas que no hablan, que realmente no comparten ese fuego de Dios en sus vidas? Pues bien, la palabra del Señor nos habla de que hay cristianos, dice que son niños. El apóstol Pablo habla acerca de que ellos no comen cosas sólidas, sino que apenas necesitan leche espiritual. Son niños. ¿Y qué es un niño? Un niño es egoísta,
es dependiente, solo quiere que las cosas estén dadas para él y que lo único que importa son sus necesidades. Entonces todo debe girar a su alrededor. Yo necesito que me visiten, yo necesito que oren por mí, yo necesito que Dios haga un milagro en mi vida. Entonces no veo cómo puedo darle a otros. Entonces en este caso son personas que no han crecido y por tanto su corazón es egoísta, no puede compartir, solo piensa en sus propias necesidades. Otra cosa por la cual la iglesia no comparte el fuego de Dios de sus corazones es porque no está enfocado en lo esencial de la palabra del Señor. Vamos a ver unos versículos, un pasaje muy bonito que nos muestra una historia allí en Lucas, capítulo 38. Lucas 10, 38. Evangelio según San Lucas, versos 10, 38 al 42, nos habla de la historia de Jesús con Marta y María. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba, la que la recibió fue Marta. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Necesitamos un alto todos los días de nuestra vida. A veces estamos en el quehacer, pero no en el oír al Señor. Hay cristianos que aman mucho al Señor, son cristianos verdaderos y que le aman, pero que no comparten la palabra de Dios porque están muy ocupados, están cada día en el quehacer y dicen, yo quiero atender a Jesús. Tal vez cumplen con muchos requisitos que el Señor habla en la palabra, pero por la mucha ocupación se han olvidado de quedar todos los días un momento a los pies de Jesús. Y el Señor Jesús le dijo a Marta, Marta, realmente estás muy afanada, estás muy preocupada, no tienes un momento de comunión conmigo, necesitas una relación personal conmigo. Todo cristiano debe buscar esa relación personal. A veces queremos que otros nos cuenten, queremos que otros oren por nosotros, queremos que otros vengan a la iglesia y nos cuenten. A la verdad, yo no me porto mal, yo estoy todos los días trabajando, pero no buscamos el tiempo para estar a los pies de Jesús. Necesitamos esa relación personal que nos lleve a una intimidad y a que crezca ese fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida a través de esa relación personal. Una relación que nos lleve a un dinamis, a un poder sobrenatural que nos mueva a ir a predicar el Evangelio, a compartir esa presencia de Dios de nuestra vida. Se habla de una historia, una mujer que era analfabeta, una mujer que no sabía leer, y esta historia es verdadera.
Dice que aquella mujer cogió su Biblia y le dijo: pastor, subráyeme los versículos importantes allí en los evangelios que hablen del pecador, del que necesita de Cristo, que necesitamos recibir al Señor. Y esos versículos evangelísticos el pastor se los subrayó en rojo y le dijo: ahora por favor subráyeme esos versículos de promesas de Dios para aquellos que le aman, que le siguen, en verde. Y el pastor cogió y subrayó esos versículos en verde. Aquella mujer se fue e iba donde sus amigos, donde sus vecinos, y decía: usted sabe que no sé leer, pero hágame el favor y léame. Según la necesidad de la persona, le hacía leer esos versículos subrayados en rojo y empezaba a decirle: usted sabe qué significa eso, y empezaba a predicarles esa palabra de Dios. Igual cuando necesitaban las promesas: léame aquí, usted sabe qué significa eso. Y ella empezaba a explicarle la palabra, porque ella se había sentado a los pies de Jesús. Ella dedicaba el tiempo para escuchar a su pastor, ella dedicaba el tiempo para escuchar la predicación, y como no sabía leer, sus oídos estaban aún más atentos y absorbía toda la palabra, oraba a Dios y tenía fuego del Espíritu Santo en su corazón. Aquella mujer dice que fue un día donde el pastor y le dijo: pastor, necesito que vaya a mi casa porque tengo un grupo familiar y yo ya no lo puedo, yo no tengo la capacidad de enseñarles, ya me he quedado corta, por favor vaya. Y el pastor dijo: ay, esta mujer, bueno, pero la Biblia dice 2 o 3, entonces no importa si sean 2 o 3, yo voy a ir. Y el pastor se alistó y se fue. Qué sorpresa que ese grupo familiar eran 50 personas. Aquella mujer, a través de esa técnica, había ganado 50 personas que estaban sedientas de la palabra del Señor. Iglesia, nosotros necesitamos compartir el fuego. Necesitamos que ese fuego sea compartido a todo aquel que nosotros encontremos en nuestro camino, a nuestra familia. Nosotros necesitamos ser una iglesia que comparte el fuego. Quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, quiero orar por la casa Minrey, que sea una casa de fuego. Padre, en el nombre de Jesús bendigo cada vida que está en este momento en su casa escuchando esta palabra, Señor. Te pido que ese dinamis, que esa dinamita, que ese poder de lo alto, que dado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se reavive ese fuego de Dios, Señor, se comparta allí en las familias, se comparta, Dios, para que crezca y nosotros sintamos en nuestro corazón lo que sintieron los discípulos, Señor, cuando vino sobre ellos ese poder, esa unción. Oh Dios, que nosotros compartamos el fuego de Dios, compartamos esa palabra al necesitado, que en el nombre de Jesús, Señor, este año sea un año de conversión, porque compartimos esa palabra, oh Dios, al necesitado. Y cuántos necesitados, aquellos que no han recibido tu nombre, pero también que tengamos esa cultura de oración, que sostengamos, Señor, oh Padre, a tu pueblo, que nos sostengamos los unos a los otros, que demos esa palabra, Señor, que está en tu corazón para aquellos que la necesitan, que nosotros oremos, Señor, los unos por los otros. Padre, haznos una casa de fuego, pero de ese fuego que se comparte en el nombre de Jesús. Iglesia, Dios les bendiga.